Hola, yo soy Camila Y yo soy Luzma. y esto es Taroteo con Amigas, un podcast donde nos juntamos a hablar sobre tarot. Bienvenidos. Un día, entre tantos sueños que tengo, siempre he sido muy loca de los sueños, me encanta recordar lo que sueño y como tengo una buena memoria para eso, soñé que estaba entrando a un templo, me recibía una mujer y me llevaba a orar como en un gran grupo de personas. Habíamos muchos seres reunidos, orando, no puedo decir que estábamos rezando algún tipo de oración de algún tipo de fe, no, orando para detener algo muy grave que iba a pasar. Entonces estábamos ahí, todos, varios seres juntos, yo cerré los ojos y en el momento en el que más me concentré orando, eh, tenía los ojos cerrados y vi la imagen de un hombre con una capucha y una luz en la mano. Y esa imagen la veía dorada, dorada completamente, y sentía como si no tuviera pecho, sentía una luz muy grande, como que había perdido la forma de mi cuerpo. Y bueno, me sentía muy bien, es una sensación que siempre digo que no he tenido en mi vida humana. Y cuando salí como de esa visión, abrí los ojos y todas las personas nos estábamos abrazando, habíamos logrado detener como esa cosa horrible que iba a pasar. Y bueno, nos abrazamos, nos agradecimos y esta señora me llevó a un cuartico donde estaba mi familia, mis amigos más cercanos, mis hermanos, y me hizo mirar un plato con agua. Y el agua empezó a vibrar y me dijo, dígame qué ve. Y yo volví a ver la misma imagen del hombre con la capucha puesta, la luz en la mano, volví a verla muy dorada y a sentir esa cosa gigante en el pecho. Y cuando salí de mi visión, ella me miró, me abrazó y me dijo, bienvenida. Y me abrazaron mis papás, mis hermanos, mis amigos. Me desperté con ese sueño muy claro. Eso fue hace ya 15 años, este año, es decir, cuando tenía 20 años. Y así fue que el tarot llegó a mi vida. Después de haber conocido a una mujer en mi vida real que me dijo que yo tenía un don y que ella me iba a enseñar a través de un sueño cómo desarrollarlo. Así fue que llegó el tarot a mí. Bueno, a mí me encanta esta historia porque pues me parece que es un poco como un llamado que va más allá como de lo que nosotros estamos como acostumbrados a percibir. Eh, Me recuerda mucho a otra carta que no es la del ermitaño, que spoiler alert, esa fue la carta que vio Luzma en su sueño, pero es la carta del juicio, ¿no? Que también habla como de algo más allá que te está como llamando a una vocación que pues en la mayoría de casos es como muy espiritual. Sí. Mi historia con el tarot es como empezó un poco más de forma más mundana porque fue como una búsqueda muy explícita que para mí empezó en la pandemia. En el 2020 pues como cuando estábamos todos tan encerrados, porque pues ahora como que ya hay unos añitos, como que pasamos unos años y como volver a pensar en que estuvimos muchos meses en los que de verdad no podíamos salir a la esquina, es como salir de la casa. Crista, ¿cómo sobrevivimos? Y pues la respuesta para mí es como yo me fui muy para adentro, como que decidí usar ese tiempo que obligadamente nos habían dado de estás sola con vos misma porque no hay de otra. Pues entonces yo como que empecé a hacer como un trabajo como muy de mirar para adentro, como de buscar, digamos, conectarme un poquito más como con esa esencia, porque yo nunca había estado pues como cerrada a todas estas cuestiones, pero sí siempre he sido una persona como muy racional y muy de como la investigación científica y como que para mí es una energía como muy masculina, ¿no? Como buscar el conocimiento hacia afuera. Y yo lo que hice en pandemia fue como ir hacia adentro y pues empecé como a usar varias herramientas que empecé como a encontrar por ahí para hacerlo, como el jardín, porque soy como muy tierrita, entonces empezar a conectarme como con las plantas de una forma diferente, como a intentar meditar, intentar como hacer terapia también con el movimiento y
pues en esas búsquedas llegué también con el tarot, que para mí finalmente, pues y ahorita quiero hacerle a Luzma la misma pregunta, para mí el tarot es una herramienta para tener una conversación conmigo misma, sobre todo porque yo no, o sea, como que cuando comparto y cuando echo una que otra cartica a alguien que no soy yo, pues son personas que son muy cercanas, o sea, como que no me aventuro a hacerlo para otras personas porque siento que para mí sigue siendo muy personal y es como un diccionario de símbolos y un lenguaje que me ayuda a tener conversaciones difíciles conmigo misma, porque pues hablando también como un poquito de astrología, mi luna está en Capricornio y eso hace que mi relación con mis emociones a veces sea muy compleja y muy tóxica porque yo todo lo quiero intelectualizar inmediatamente. Pues obviamente eso no es tampoco saludable, ¿no? Eso también es una forma de escapismo. Y lo que me permite a mí las cartas es como hacerme preguntas y como fluir de una manera como mucho más tranquila, pero al mismo tiempo estructurada, como nos gusta a los Capri, pues como para ver qué es lo que está pasando como en mi mundo interior. Entonces, pues mi trayectoria con las cartas es mucho más corta, yo soy muy novata, todavía estoy aprendiendo y pues todos los días aprendo también como de Luzma que sí tiene como mucha más experiencia. Pero pues es algo que a mí me ha ayudado un montón como de verdad a mi bienestar y a mi relación conmigo misma. Yo quiero también como que tú nos cuentes, Luzma, como durante estos 15 años, cómo ha sido para ti como esa relación con las cartas. Pues al principio yo como que no sabía qué hacer, pues digamos, yo tuve ese sueño y yo inmediatamente no sabía que eso era una carta del tarot, como que me pareció un símbolo muy poderoso y como que lo que sentí dentro de mí fue muy grande. Sabía que esta persona que había conocido me había dicho que me iba a guiar a través de un sueño, pero pasaron por ahí 7, 8 meses en los que yo no tenía ni idea qué era eso, pero la imagen nunca se me borró y de verdad un día que estaba sentada en el computador, de la nada, dije, esto es una carta del tarot, o sea, como que llegó ese mensaje a hilar una cosa con la otra y me dio por buscar las cartas del tarot y vi la carta del ermitaño y casi me muero porque era literalmente esa imagen de ese ser con esa capucha, la luz en la mano. Creo que posiblemente yo podía haber visto esa imagen una vez, no sé, en el periódico, cuando veía cualquier cosa, pero no era aficionada ni tenía un gusto como por el tarot. Entonces, después de haber entendido que eso era una carta del tarot, la única persona que yo tenía cerca de mí que sabía que se relacionaba con el tema era mi primo, Mario Sergio, que vive en México, es mexicano, y bueno, me comuniqué con él y él me dijo eh, algo que me parece muy sabio, y es que este era un camino muy solitario, que no esperaba, pues no podía esperar que nadie me enseñara completamente qué era el tarot, y me recomendó un libro que es La vida del tarot de Alejandro Jodorowsky y Marian Costa, que siento que es muy útil como punto de partida. Entonces estudié de una manera como muy personal e intuitiva el tarot, primero como durante unos 10 años casi, y me empecé a dar cuenta precisamente lo que tú dices, que era como una manera de conocerme más allá de lo que racionalmente yo creía que me conocía. Entonces me empecé a dar cuenta de que las cartas muchas veces sacaban un montón de cosas que yo tenía adentro, pero que yo misma no era capaz de ni de aceptarme ni de identificar. Entonces ahí fue donde también el poder de los símbolos era, estoy muy de acuerdo con la definición que dabas, para mí también es como una especie de lenguaje. De hecho, cuando hago lecturas, le digo a muchas personas, es como si yo supiera hablar un idioma que tú no sabes y yo te voy a traducir eso. No es que sean mis palabras, no es que sea mi conocimiento, sino que es tan vasto, es tan universal y es como tan gigante que me empecé a dar cuenta de que había ahí varios mensajes que uno podía empezar a interpretar para, más allá de usarlo como una adivinación hacia el futuro, entender el presente. Entonces, siento que es una herramienta de autoconocimiento, siento que es una herramienta de comprensión del presente, que incluso muchas veces
no hemos caído en el presente porque estamos todavía procesando el pasado, entonces a veces siento que el tarot habla más del pasado que del presente, cuando la conciencia todavía está como muy pelada, por así decirlo, o cuando uno se está haciendo mucho el bobo, porque uno se hace mucho el bobo y el tarot lo cachetea y le dice, mira, no Toma te tu engañes torre. más, total. Entonces, siento que en eso tenemos una visión muy similar, que creo que también por eso se ha desarrollado como tanta afinidad entre nosotras y el tarot. Yo quiero también como entrando un poco más en ese tema, como contarles sobre la primera vez que tú me hiciste una lectura, porque yo creo que para mí eso fue como un momento muy especial, porque yo estaba pasando como por una crisis muy difícil y digamos que además de una tristeza muy grande, yo estaba sintiendo una rabia que me copaba por completo. Y como que yo ya soy muy buena manejando mis tristezas, pero yo no sabía qué hacer con esa rabia, o sea, yo no sabía. Como que era más la rabia como Jesus take the wheel and drive y yo estoy aquí como sin poder hacer mucho. Entonces como que también en esa búsqueda como de pues buscar maneras diferentes de intentarme sentir mejor, llegué de donde Luzma y pues obviamente ya han pasado muchos años y no recuerdo muy bien como los pormenores de esa lectura, pero sí recuerdo como si fuera ayer la sensación con la que yo salí y fue como si los siguientes días, como muy rápidamente, esa bomba o ese globo que yo sentía que era mi rabia, como que se fue desinflando, 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 porque pues de alguna manera le hablé a mi subconsciente como de una forma diferente y con un lenguaje que mi subconsciente pudo entender, que es el de los símbolos, porque pues eso también me parece como muy bacano decirlo. Nosotros nos podemos hablar a nosotros mismos con un lenguaje escrito o verbal explícito, pero al subconsciente se le habla a través de los símbolos. Entonces eso fue pues como para mí como súper wow, como que yo no me esperaba, yo estaba intentándolo todo por estar bien y no me esperaba que precisamente fuera esto como que lo que me hubiera servido. Y desde eso pues obviamente he seguido pues como consultando contigo, porque siento que la forma como tú haces estas lecturas, que no es para nada adivinatoria, y eso también como que es importante aquí resaltarlo. Creo que para las dos es mucho más como la interpretación de lo que ya está adentro, o sea, las cartas no se inventan nada, no te van a dar información que tú ya no tengas como muy adentro, pero al mismo tiempo como que también las mismas cartas me han enseñado, y también lo hemos hablado como un poco a cachetadas, como de creer que también hay algo muy, no sé ni siquiera cómo decirlo, como que va más allá de mí. No sé si es mi ser superior o si creemos en los guardianes o en los ángeles, porque hay muchos mensajes y muchas cosas que pasan en las cartas como que desafían de verdad las posibilidades como matemáticas Irracionales. Yo diría que es como lo místico. Pues eso, creo que esa ese es es la como el palabra. concepto, pues esa es como la palabra que aparece, porque uno de verdad dice, pues esto qué será, o sea, qué cosa me mandó estas cartas, seré yo, será otra fuerza, será algo más, pero ahí está como, sí, como ese misterio que también hace parte de lo que hay que aceptar cuando uno entra como al mundo del tarot, y es que hay algo más que uno no podrá dominar, que uno no podrá racionalizar, que muchas veces tratará de poner en palabras, pero que es difícil. Y yo siento que también esa es la gran magia del tarot, pues como que hay una parte que así uno se sepa todos los significados y lo tenga todo muy estructurado, siempre hay algo que se escapa. Entonces también es muy humanizador, porque es como, sí tienes un gran poder, pero no eres el dueño de todo. Entonces es como una confrontación muy bonita. Y ay, amiga, pues agradezco que recuerdes tanto esa Amiga, sensación y que me la claro, cuentes, total. porque también uno a veces no sabe dentro de sus interpretaciones o sus lecturas qué botoncitos está tocando y qué cosas está activando en esa otra persona que le va a permitir como avanzar en su proceso. Entonces es bonito
saber DMs, y sí, verlo. sí, en realidad eso pues como que siempre lo recuerdo porque de verdad fue como un cambio como muy abrupto en la energía y en la forma como yo podía como tramitar lo que me estaba pasando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que pretendemos como con este espacio y este podcast? Pretendemos hablar de tarot de manera sincera, de manera cercana, a partir de la experiencia, porque creo que tenemos visiones distintas, perspectivas distintas, panoramas distintos, pero este es como el hilo común que nos ha unido y que además ha afianzado nuestra amistad. Entonces siento que sí vamos a hablar de lo que define una carta o de lo que contiene una carta, pero más allá de que sea solo eso, creo que uno de los grandes valores agregados es la experiencia y es conectar esa carta de la que vayamos a hablar con las vivencias de cada una y con otro tipo de cosas como, no sé, como canciones que se relacionan con esa carta, Me encantó. celebridades, personajes, sí, como ampliar un poco ese mundo de la interpretación a partir de nuestras experiencias propias, pero también de esas otras cosas que van surgiendo en el camino del tarot. También me parece muy bacano que de pronto, bueno, no sé si son escuelas, pero sí venimos como de aprendizajes muy diferentes, como de cómo pues, hemos ido como acercándonos al tarot y sus símbolos y sus interpretaciones. Y eso yo creo que abre un espacio muy bonito de que el tarot no es solamente una cosa, el tarot son infinitos símbolos e infinitas interpretaciones que nos pueden servir en diferentes momentos de la vida y que pueden significar diferentes cosas para diferentes personas. Entonces creo que este podcast también es un espacio como para explorar también esa diversidad. Pues es muy bacano porque como les contábamos yo estoy relativamente como todavía aprendiendo, entonces me parece muy bacano como poder tener esta conversación contigo para seguir aprendiendo. Y bueno, digamos que esto puede ir evolucionando pues como con el tiempo y dependiendo como a dónde nos lleve como este proyecto, pero la idea es que hablemos como de una carta por episodio. Y pues para empezar queríamos como un poco hacernos la pregunta de, bueno, si este podcast fuera una carta, ¿qué carta sería? Entonces, para ti, o sea, como de estas 78 arcanos que tenemos como a nuestra disposición, ¿cuál crees tú que podría como definir mejor, por lo menos las intenciones, porque no sabemos todavía qué es, pero las intenciones que le estamos poniendo a este proyecto? Yo siento que las intenciones se conectan mucho con el 3 de oros. Ajá. Con el 3 de oros Hermoso. porque siento que es la suma de distintos talentos, de distintas miradas, de distintas perspectivas para construir algo más grande en colectivo de lo que podría ser en solitario. Entonces creo que está como esa potencialidad del trabajo en equipo, esa ganancia que aportan como las distintas visiones, y está ese potencial de lo que está en construcción también, porque la idea también con esto es abrir canales y no sé, empezar a conversar más con quienes nos escuchen, como sobre sus visiones del tarot, sobre sus dudas de tarot. Entonces también está abierta como esa puerta a construir a partir de lo que tú pongas, a partir de lo que yo ponga, a partir de lo que todos vayamos poniendo, eh, para, para evolucionar este tema. Yo lo relaciono mucho con ese 3 de oros porque pienso en lo que se puede ir formando. Construyendo. Ajá. Hermoso. Yo también me parece muy hermosa esa carta como para representar esto que estamos intentando hacer. Y también había pensado en un 3, pero el 3 de copas. Porque para mí esta carta pues es un poco como la representación como de la amistad, del encuentro, que es muy desde el disfrute. Digamos, nadie nos está obligando a estar aquí, o sea, estamos aquí, Tenemos estoy nuestras aquí copas. porque quiero. Tenemos aquí nuestras copitas también, que pues ya lo hablaremos más adelante, pero digamos que en los arcanos y en la manera como se organizan
los arcanos menores, las copas representan las emociones, entonces digamos que también es un espacio seguro para, digamos, para compartir, para expresar estas emociones y de pronto como para de pronto interpretarlas o transmutarlas o transformarlas como a una energía que nos sirva a las dos y de pronto también como a todas las personas que nos estén oyendo. Yo siento que puede ser, o sea, las dos se me acomodan perfecto porque además las copas también se relacionan mucho con la creatividad, entonces también es como la capacidad de crear en conjunto, y ese 3 de copas viene mucho con la idea de celebración, y creo que también esto es como celebrar nuestro vínculo y unirlo también como con el moño, la cinta del tarot, entonces es como viene mucho con esa onda de ese 3 de copas también, porque es eso, es un ejercicio hecho a voluntad, porque nos gusta, porque lo disfrutamos y porque pensamos que también muchas personas se pueden sentir identificadas o se pueden sentir llamadas a decir, sí, me gusta lo que hablan, a mí me ha pasado algo similar con esta carta o me inquieta esta idea sobre este arcano, entonces creo que son dos cartas que pueden representar muy bien este podcast. Bueno, entonces ahí lo tienen, digamos que este es un primer ejercicio también un poco como para soltar la lengua y ver qué tan cómodas nos sentimos en este set de grabación en el que podemos alcanzar los 40 grados centígrados en este momento. En un día como hoy, porque hoy ha hecho muchísimo calor. Pero bueno, eso es y... Eso pues, eso queremos, y también, pues como siempre, la puerta abierta. Sí, ojalá también sea como un espacio en el que podamos eventualmente empezar como a tener conversaciones con las personas que nos están oyendo. Y bueno, mientras tanto, hasta la próxima. Gracias por estar.